Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a analizar un aspecto bastante perturbador, diría yo, de, un pasaje que está en el documento bíblico que muchos no conocen y, los que lo conocen, sobre todo dentro del mundo religioso, lo justifican con cualquier cosa para no decir lo que hay que decir. Una barbarie que ocurrió en ese pasaje como en muchos otros en el Antiguo Testamento. El título del video, como ya lo vieron, es Jehová el Empalador. Vamos a hablar de una cita de este personaje, este falso Dios del Antiguo Testamento, y una ejecución brutal en un punto en contra, pues, de su propio pueblo, ¿no? Por una desobediencia. Y bueno, aquí lo que llama la atención es que se ha ocultado incluso en algunas traducciones bíblicas el término empalar con otros términos para suavizar un poco la ejecución terrible que ocurrió en ese momento. Pero primero vamos a contextualizar qué es empalar, porque es una ejecución de las más horribles de la historia, ¿no? Empalar ha sido desde el siglo XVIII antes de Cristo. Supuestamente esta es la fecha que se tiene registro que se ha utilizado este método de ejecución. Pero como lo vamos a ver, esto es mucho más antiguo y esto pues ha sido utilizado y fue enseñado por los falsos dioses, los antiguos dioses que contactaron esas antiguas culturas, que eligieron pueblos, y este tipo de torturas fueron enseñadas por ellos. Esto no es invención humana como tal. Así que bueno, ya este dato del siglo XVIII antes de Cristo pues no es del todo acertado. Es una de las maneras más crueles y ejemplarizantes que han tenido los estados para asustar a los que subvertían de alguna manera del orden establecido en temas que consideraban principales. El empalamiento, en cualquiera de sus modalidades, porque hay varias formas de empalamiento, que ahora las vamos a ver, ha sido utilizado por culturas muy diferentes en todo el mundo a lo largo de la historia. Por poner un ejemplo, Coupalicán, el líder mapuche, fue empalado en el año 1558 por los conquistadores españoles. Así es, acá en estas tierras, en el proceso de conquista, se utilizó mucho el empalamiento, una tortura que traían desde Europa como legado de la influencia de estas deidades ancestrales, estas deidades oscuras que, además de forjar de forma negativa a estas culturas, también enseñaron unas cosas horribles en el tema de las ejecuciones y torturas. Todo lo que hacía la Iglesia Católica en la Inquisición fueron ciencias de tortura que fueron legado de los antiguos dioses. Vuelvo y repito, esto no es algo de la invención humana, que un día unas personas se sentaron a pensar cómo torturar a los seres humanos. No fue así. Esto fue un conocimiento enseñado porque estas deidades sabían cómo doblegar físicamente y mentalmente al ser humano y cómo torturar en ciertos puntos específicos del cuerpo físico para que el dolor y la agonía fuesen horribles, para que un ser humano pudiese doblegarse ante la voluntad de sus verdugos. Y también algo muy importante es el estrés y el miedo en el que es sometido una persona en estas situaciones. Y esto también desprende unas energías y un derramamiento de sangre que para estas entidades era apetitoso. Así que por eso lo enseñaron y luego los imperios comenzaron a replicar esta tortura. Según la definición de empalamiento, esta consiste en la penetración de un humano por un objeto como una estaca, un palo, una lanza o un gancho, a menudo por la perforación completa o parcial del torso. En el código de Hammurabi, datado de alrededor del 1780 a.C., es el primer lugar en el que encontramos la muerte por empalamiento como castigo para cierto tipo de crímenes. Históricamente se conocen 4 tipos de empalamiento: longitudinal, transversal, con gancho o con bambú. Bueno, eso que está en el código de Hammurabi del 1780 a.C., se dice que es el primer dato, ¿no?, o registro que se tiene de un empalamiento. Pero bueno, ya vemos que en el tema de Yahvé, del Antiguo Testamento, podríamos estar viendo que esto es mucho más antiguo y aplicado por esos antiguos dioses. Solo que, como lo decía ahorita, en las traducciones bíblicas se cambió la palabra para camuflar lo que sucedió en ese pasaje que ahorita les voy a mostrar. Los tipos de empalamiento: el primero es longitudinalmente, y este empalamiento consiste en la introducción de una estaca afilada por el ano, la vejiga o por la zona inferior del abdomen de la víctima. Normalmente se tendía a la persona en el suelo u otra superficie y golpeando con un martillo o mazo se hacía penetrar la estaca untada con grasa por el lugar elegido hasta que alcanzara el torso y saliera por el pecho o en algunas ocasiones por la boca. Este es de los más horribles de los empalamientos y es el más doloroso. Esto es
terrible, ¿no? Atraviesa todo el cuerpo de abajo arriba y obviamente la víctima muere en poco tiempo. Está también el empalamiento transversal. Este es realizado atravesando el torso en dirección frontal o dorsal o desde la espalda, haciendo salir la estaca por el pecho. Este método de empalamiento fue utilizado especialmente durante el Sacro Imperio Romano para castigar a las madres que se hacían degrados o acababan con sus hijos recién nacidos. También las brujas y los adúlteros podían ser ajusticiados mediante el empalamiento transversal en algunos lugares de Europa. También es horrible, obviamente, pero es mucho menos perturbador que el primero. También está el empalamiento por gancho, que tiene diversas variantes que fueron recogidas por viajeros especialmente durante el siglo XVIII. En un caso se describió un lecho lleno de ganchos de metal muy afilados sobre el que se arrojaba al reo, que quedaba empalado en uno o varios de ellos, y así se le mantenía hasta que moría. Lo atravesaban con un gancho, lo colgaban y ahí pues la víctima comenzaba a fallecer. Y cuando se habla de empalamiento, pues hay que hablar de Vlad Tepes, el famoso Vlad el Empalador. Y este fue el que inspiró la figura o la leyenda del conde Drácula. Vlad Tepes III nació en 1413 en Transilvania, fue el príncipe de Valaquia y luchó contra el Imperio Otomano, recibiendo el sobrenombre de Vlad el Empalador. Cuentan las leyendas que acabó con la vida de entre 40.000 y 100.000 personas, muchas de ellas empaladas. Creaba bosques de empalados que recreaban figuras geométricas y no distinguía entre hombres, mujeres o infantes. Los que no acataban sus órdenes eran así ajusticiados. Los empalamientos de Vlad, según las descripciones contemporáneas, eran transversales, ya fueran frontales o dorsales, pero no longitudinales. Esta es la historia del famoso Vlad el Empalador o el conde Drácula, del cual desciende el actual rey de la corona británica, ¿no? Carlos III. Tiene linaje genético, linaje de sangre con Vlad el Empalador. Obviamente era un personaje oscuro, de esos linajes genéticos descendientes de los dioses, de estos entes en cuerpos humanos, que son los únicos capaces de hacer este tipo de barbaries, ¿no? También se relaciona con la historia de Drácula porque, bueno, se dice que era un vampiro, ¿no? Que no solamente empalaba a las personas, sino que en algunos casos las consumía, se las comía y también devoraba todo lo que era la sangre, ¿no? Un apetito por este líquido vital muy parecido a lo de los dioses de la antigüedad. Y este comportamiento de Vlad ahora lo vamos a ver con el tema de Jehová, que es muy parecido. Ahora, si vamos a la Biblia, en el tema de la cita que les voy a mostrar por acá, esto está en Números capítulo 25, ¿no? Luego de comprender qué es el empalamiento y los distintos métodos de empalamiento, ya vemos que es una tortura de las más terribles que puedan existir. En Números 25 hay un pasaje que tiene que ver con este método de tortura y, como lo decía, esto se ha ocultado. De esto muy poco se habla, pero ahí está en el documento bíblico. ¿Y por qué muy poco se habla? Porque ahorita vamos a ver que hay varias traducciones que describen el mismo evento, pero con palabras distintas. Por acá dice lo siguiente: Israel se instaló en Sitín y el pueblo se entregó a la prostitución con las hijas de Moab. Ellas invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses. El pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. O sea que aquí el pueblo de Israel comenzó a mirar hacia otros dioses, se mezcló con ese otro pueblo y ya sabemos que esto a Jehová no le gustaba absolutamente nada. Israel se apegó a Baal de Fogor y se encendió la cólera de Yahvé contra Israel. Se puso berraco Yahvé porque su pueblo empezó a adorar a otros dioses. ¿Y qué pasó acá? Yahvé dijo entonces a Moisés, ya completamente furioso, y le dice: apresa a todos los cabecillas del pueblo, de su propio pueblo, y empálalos de cara al sol, ante Yahvé. De ese modo se apartará de Israel la cólera de Yahvé. Mientras el pueblo estaba adorando a Baal y juntándose con las hijas de Moab, Yahvé se enfureció y, para aplacar su cólera, la única forma era que tomaran a los líderes del pueblo de él, de este pueblo elegido por él, y los empalaran de cara al sol ante Yahvé. Ya sabemos cómo es el empalamiento, todo lo que acarrea la tortura, el derramamiento de sangre y también toda la energía del miedo, del dolor, de la tortura que se derrama, que se segrega en ese momento. Esto para estas antiguas deidades era un banquete apetitoso. Y uno diría, bueno, empalaron algunos cuantos. No, aquí hubo una matanza impresionante. Ahora vamos a ver
cuántos cayeron en este empalamiento. Moisés dijo a los jefes de Israel que cada uno mate a aquellos de sus hombres que se prostituyeron con el Baal de Fogor. Junto a ese momento, un israelita introducía en su tienda a una moabita a la vista de Moisés y de toda la comunidad que lloraba a la entrada de la tienda de la cita. Es decir, mientras la cólera de Yahvé estaba encendida y ya se había dado la orden de empalar a los que estaban con las moabitas, uno de ellos iba entrando a su tienda, ¿no? Con una mujer de estas en medio de todo lo que estaba sucediendo y lo vieron. Entonces, ¿qué pasó? Al ver eso, Finjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, tomó una lanza, siguió al israelita al interior de su tienda y los traspasó a los dos, al hombre y a la mujer, en pleno vientre. Inmediatamente cesó la plaga que se cernía sobre Israel. O sea, los empaló allí adentro de su tienda, porque ya habían muerto por esa plaga 24,000 de ellos. 24,000. Miren que es una cifra muy cercana a lo que está sucediendo allá en la franja en Medio Oriente. Más o menos va por esa cifra del número de personas caídas en medio de ese conflicto. Ahora imagínense esto, ¿no? Porque allá en la franja en Medio Oriente, pues la gran mayoría de personas han caído a través de bombazos, ¿no? Y en un bombazo, pues caen multitud de personas de manera inmediata. En este caso es empalamiento. Imagínense empalar a más o menos 24,000 personas. Usted se puede imaginar el horror de esa escena, el sacrificio, el dolor, la tortura, todo el desprendimiento de energía, de alimento para estas entidades. Hágase la idea de cómo sucedió eso. Un campo lleno de cuerpos con palos atravesados. Esto es una tortura indescriptible. Un escenario que uno no se podría ni imaginar. De los más horrendos pasajes que están en el documento bíblico que se ocultan. No se le da mucha difusión o se justifica con otras cosas. No, es que el pueblo de Israel pecó con Baal y todo este cuento. Nada se justifica esta barbarie. Incluso lo hizo con su propio pueblo. Recordemos que, bueno, aquí es cuando estaba siendo dirigido por Moisés. Y este pueblo en algunas ocasiones le desobedecía a Yahvé. ¿Por qué? Porque estaban en pleno adoctrinamiento. Por eso fueron los 40 años que vagaron por el desierto. Porque Yahvé necesitaba tomar este pueblo y modificar su genética para que le fuesen 100% obediente. Tanto así que miles de años después vemos que hoy en día ese pueblo actúa con la misma ferocidad que actuaba Yahvé. Vean, 24,000 personas destruidas en ese momento. Y es un número parecido a lo que hoy está sucediendo en la franja. Ahí vemos los hijos de este Dios perverso, sus descendientes o más bien sus elegidos. Entonces Yahvé dijo a Moisés: Finjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, alejo mi cólera de los israelitas cuando se mostró lleno de celo por mí en medio de ellos. Por eso le dirás que me comprometo a recompensarlo. Me comprometo a darle al sacerdote para siempre a él, porque se mostró lleno de celo por su Dios y lo reparó en nombre de los israelitas. Es decir, ahí lo premió por lo que él hizo de perseguir al israelita que iba entrando a la tienda con la mujer y los empaló a los dos. Entonces ahí Yahvé lo aplaudió. Le dijo: bien hecho eso que hiciste, porque me obedeciste. El israelita que fue muerto al ser herido junto con la madianita se llamaba Simirí, hijo de Salú. Era uno de los jefes de la tribu de Simeón. El nombre de la madianita que fue muerta era Cosbi, hija de Sur, jefe de una familia de Madián. Yahvé le dijo entonces a Moisés: ataca a los madianitas y acaba con ellos. O sea que la barbarie continuó, ya no dentro de su propio pueblo que lo desobedeció, sino ya en contra de los madianitas. Esto es terrible. Pero miremos que en esta cita habla de empalar. Empálalo de cara al sol ante Yahvé, como a modo de ofrenda, no de sacrificio. Aquí está el término. Y si vamos a otra versión o a otra traducción de la Biblia, veamos que dice lo siguiente: moraba Israel en Simtín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, la misma historia, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Aquí todo es muy parecido en la traducción. Y aquí es donde vienen los cambios. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Aquí ya cambia, aquí no dice empálalos, sino dice ahórcalos. Bueno, cualquiera de las dos ejecuciones es terrible, pero el empalamiento es
mucho más perturbador. El empalamiento es más horroroso, es una tortura indescriptible y sobre todo que tiene un elemento que maquilla, ¿no?, la situación para este tipo de traducciones que ocultan, ¿no?, el verdadero proceso que ocurrió ahí. Es que en el ahorcamiento no hay derramamiento de sangre. Entonces, si vemos que es más suave, ¿no?, el escenario, porque ya usted pasa de estar en un momento, en una situación donde hay 24.000 personas con palos atravesados ahí desangrándose, a estar, bueno, ya con 24.000 personas colgadas, ahí pues ahogadas, pero no hay un escenario donde haya ese derramamiento, ¿no?, de líquido vital, de sangre por toda la zona. Entonces la escena es menos perturbadora. Y bueno, en el tema de la mortandad, aquí sí son 24.000, también la traducción es igual, 24.000 personas fallecieron en ese momento. Y en otra traducción veamos que dice lo siguiente, acá es del versículo 4, acá ya se le quita el término Jehová y se dice: entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Esta es más suave, suaviza todavía más lo que pasó allí, porque aquí ya no habla ni de empalar ni de colgar a las personas por el cuello, sino de ejecutarlos. Y bueno, la ejecución ya es un término que puede abarcar varias cosas. Puede ser de distintas maneras la ejecución, aquí no lo describe, y esto suaviza aún más la situación. En otras traducciones habla de que cuélgalos delante de mí o cuélgalos en un palo delante de mí. Y bueno, eso ya también da para otras interpretaciones. Pero el punto es que aquí hubo un genocidio importante de 24.000 personas. En esta otra traducción también lo confirma. 24.000 personas cayeron allí y lo que realmente pasó fue el empalamiento. ¿Por qué uno puede deducir que fue un empalamiento y no lo que dicen las otras traducciones? Bueno, para mí es muy sencillo, teniendo en cuenta el comportamiento que esta entidad Yahvé tiene durante el Antiguo Testamento, donde su apetito por el sacrificio de sangre es evidente. Entonces, si se van a sacrificar 24.000 personas, ¿cuál es el método más adecuado y que más le gustaba a estas entidades biológicas extraterrenas? Pues los sacrificios donde la sangre fuese derramada. Y de las palabras o de los métodos de ejecución que hemos leído en estas traducciones, el que se ajusta mejor a las intenciones y al apetito de Yahvé es el empalamiento. De eso no hay ninguna duda. Entonces lo más seguro, teniendo en cuenta esto, es que hubo un empalamiento de 24.000 personas y de esto los pastores muy poco hablan, se inventan excusas para justificar esto, pero la realidad es que hubo una ejecución tremenda en ese momento cuando los israelitas desobedecieron a Yahvé. Ahora, como lo decía, Yahvé prefería el sacrificio de sangre y hay otros eventos que lo sustentan. Por ejemplo, si vamos al Éxodo 32, hay una cita, un evento muy parecido a este, desde el versículo 21, y es el siguiente: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esto fue cuando Moisés subió al monte Sinaí a hablar con Yahvé, y allá duró un tiempo, y como no bajaba, pues ya la gente estaba desesperada y necesitaban una representación divina, un Dios al cual seguir, porque ellos todavía estaban dudosos de Moisés y estaban dudosos de Jehová, porque bueno, todavía no había ocurrido ese adoctrinamiento, ese proceso de fanatizar a ese pueblo nómada con una única deidad. Recordemos que ellos venían de Egipto, adoraban otros dioses, y Jehová lo que tenía que hacer mediante Moisés era hacer el cambio de pensamiento, el cambio genético y el cambio de adoración de esos dioses paganos, ¿no?, que ellos consideraban paganos o dioses ajenos, y cambiar eso por la adoración a un único Dios que era Yahvé. Entonces ahí ocurrieron varios problemas, como el de la cita anterior, donde ellos en varias ocasiones comenzaron a mirar hacia otros dioses. Y dice: yo les respondí: ¿quién tiene oro? Esto lo dijo Aarón: apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Esto es cuando el pueblo de Israel, mediante la intervención de Aarón, logran fundir el oro para crear un becerro de oro. Un becerro de oro que era una adoración que estaba relacionada con Baal. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.
Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, porque Jehová ya había visto lo que ese pueblo estaba haciendo con el becerro de oro y se había emberracado de la misma forma en que leímos en la cita de Números. Pero claro, este evento sucedió primero, porque esto fue en medio del desierto. Lo de Números ya comenzó a suceder después, cuando ya el pueblo de Israel comenzó a tener contacto con otros pueblos mientras llegaba a tierra prometida. Entonces les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. O sea, a los mismos familiares Jehová dio la orden de destruir. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis congregado a Jehová, pues cada uno se ha congregado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, esto fue un sacrificio que Jehová le dijo a Moisés que hiciera al pueblo para primero aplacar la cólera de Yahvé a través de ese sacrificio humano. ¿Y cómo fue ese sacrificio? Esta vez no fue empalamiento, fue a través de espada. Y sabemos que las armas filosas, pues los cortes que hacen son bastante profundos, bastante grandes. ¿Y qué ocurre ahí? Hay derramamiento de sangre. Personas ejecutadas a punta de espada. ¿Cómo era el escenario? Muy parecido al del empalamiento, pero el del empalamiento es peor porque fueron 24,000. Vemos las formas que utilizaba Jehová para castigar a su pueblo si no le obedecían. Era terrible, era un genocida completo, y los sacrificios que pedía, pues si tenían derramamiento de sangre, pues mucho mejor. Por eso, cuando analizamos la otra cita, la evidencia y la forma del comportamiento de Yahvé al castigar a los que le desobedecían encaja más con el empalamiento que con las otras traducciones. También hay otro evento perturbador en la Biblia que tiene que ver con un levita, y esto está en el capítulo 19 de Jueces, desde el versículo 22. Era un levita, y recordemos que los levitas son los que manejan la doctrina, el ritual en el templo, es decir, son de los que están más cercanos al ritual de Yahvé. Entonces es como si fuese un sacerdote, y miren lo que hizo un personaje de estos en esta historia. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, al levita, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Miren esta situación terrible. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, que era el levita, ¿no?, el esposo de ella, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, ojo con esto, y echó mano de su concubina, la partió por sus huesos en 12 partes, o sea, la desmembró completamente, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el levita se había quedado, ¿no?, en la casa de este anciano con su concubina, que bueno, lo que dice aquí es que el Señor era el padre, incluso puso por encima de la vida de su hija la vida del levita, pero lo que la historia cuenta antes es que supuestamente esta mujer le había sido infiel al levita, pero bueno, él la perdonó, se volvieron a juntar y se quedaron un tiempo en la casa de ese señor hasta que llegaron estos hombres perversos, la tomaron, abusaron de ella toda la noche a tal punto que ella falleció, y a la mañana siguiente, cuando el levita la vio, se la llevó, la desmembró y repartió sus partes por todo Israel. Lo que nos lleva a pensar que lo que sucedió aquí
es que el levita le mandó a hacer eso a la mujer, en venganza por haberlo traicionado. Es lo que se puede entender de toda la historia. Y luego él la parte en pedazos, la pica y la empieza a mostrar para que de alguna forma la gente vea lo que ocurre a una mujer de estas cuando le es infiel a su marido, que obviamente pertenece a una de las tribus de este pueblo perverso. Es un comportamiento que ¿de dónde lo aprendieron? Ya sabemos de dónde lo aprendieron. Estas torturas, estas cosas horrendas, es el legado de su Dios y es el legado que no solamente Yahvé, sino los falsos dioses de la antigüedad entregaron a las culturas. Todas esas torturas horrendas que se hacían desde la antigüedad es el legado de estos falsos dioses. Y hay un dato interesante de ese apetito por el genocidio por parte de Yahvé, que es algo que hoy en día su pueblo replica. Hay varios registros o varios cálculos que muchos han hecho del documento bíblico de aproximadamente cuántas personas cayeron por orden de Yahvé, cuántas personas fueron destruidas en los distintos momentos donde ocurrieron estos genocidios, donde Jehová dio la orden de destruir pueblos a personas. Y hay cálculos de cuántas personas cayeron. Por ejemplo, hay dos cifras, una de ellas basada en el número que arroja la Biblia, números exactos que la Biblia menciona, y también hay otro cálculo que es el número estimado. Por ejemplo, en el tema del diluvio universal, que es algo que se le adjudica a Yahvé, pero bueno, aquí hemos hablado que el diluvio es otro evento, que lo que cuenta la Biblia no es exactamente lo que ocurrió, ni tampoco fue un evento para destruir a la humanidad, pero basado en lo que la Biblia cuenta, en los cálculos que se hacen es que cayeron alrededor de 20 millones de personas, más allá de que la Biblia no lo dice. La Biblia no dice ninguna cifra, pero hay personas que se han dado a la tarea de calcular más o menos cuántas personas habrían caído, pero obviamente estas cifras es muy difícil de comprobar. Entonces, basado en los cálculos bíblicos, se da un aproximado. Aquí voy recorriendo todas las citas y los momentos donde Jehová mandó a destruir personas. Los cálculos estimados de la Biblia oscilan entre unos 2.287.087 personas destruidas por Jehová. Más de 2 millones de personas. Esto en cuanto a las cifras que lanza la Biblia. Y sumando todo es aproximadamente 2.300.000 personas. Cuando se calculan las estimaciones, es decir, sumando lo que la Biblia dice, con otros cálculos estimados, se habla de casi 25 millones de personas. Son cifras escandalosas y estas son las situaciones que a mucha gente les hace cuestionar sobre el comportamiento de ese supuesto Dios del Antiguo Testamento. Se preguntan, ¿cómo es posible que ese supuesto Dios verdadero haga este tipo de cosas? Y la respuesta pues es bastante clara. Este no representa el Dios verdadero. Es un ente biológico extraterreno que le gustaba el sacrificio, le gustaban los enfrentamientos bélicos y hacía este tipo de cosas para alimentarse. Son entes biológicos que se han alimentado del sacrificio humano, de la tortura, del miedo, de las energías vitales derramadas por el hombre y por los animales. Y por eso sus cultos, sus adoraciones, sus religiones desde la antigüedad giraban en torno al sacrificio. Era su modo de supervivir, su modo de alimentarse, y así adoctrinaron a los pueblos para que ese suministro de alimento estuviese permanentemente presente en la historia humana. Ya no se hacen sacrificios en los templos como se hacía antes, pero ellos se encargaron de enseñarle algo a la humanidad para que el sacrificio siempre permaneciera. Y es el enfrentamiento bélico. ¿Cuántas personas caen en estos enfrentamientos históricos? ¿Cuántas personas siguen cayendo en los enfrentamientos actuales? En Medio Oriente, en Europa del Este y en todos los que han ocurrido históricamente. El enfrentamiento ha estado presente desde que estas falsas deidades se lo enseñaron al ser humano. Y esa es la herramienta que les asegura a ellos el alimento. Y nosotros pues hemos replicado, hemos caído en eso y nos hemos dejado dividir. Pero todas las prácticas de tortura, de enfrentamiento, de división que la humanidad ha replicado ha sido enseñada por estos falsos dioses. Y el empalamiento, una de las torturas más terribles que existen, ya sabemos también de dónde proviene. Así que quería compartir con ustedes estos datos interesantes acerca de una tortura que se ha ocultado, que no se habla mucho de ella, pero que está en el documento bíblico, que ustedes la pueden encontrar fácilmente en las distintas traducciones. Y esto es una prueba más de la falsedad del Dios del Antiguo Testamento. Coméntenme allí en la caja de comentarios si habían leído esta cita, si habían leído las distintas traducciones. Colóquenme ahí lo que opinan de todo esto. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue
a más personas. Hasta la próxima.